Vida del glorioso patriarca San José, esposo purísimo de la Gran Madre de Dios y padre adoptivo de Jesús, manifestado por Jesucristo a la hermana Cecilia Baig en revelación. Presentación. La primera edición de la vida de San José salió en 1921, transcrita y presentada por Monseñor Bergamaschi, entonces director del Seminario Regional de Montefiascone y atento estudioso de las obras de María Cecilia Baig, animado por eminentes personalidades del tiempo, por Benito XV, que le proveyó de los medios para la publicación y al cual dedicó el volumen al abad ordinario de San José, el futuro cardenal Schuster, del cual publicamos una carta al respecto. Bergamaschi comenzaba en 1916 el análisis de los manuscritos que hoy están conservados en el archivo del monasterio, donde la hermana Baig fue abadesa por casi 20 años. Y de esta asidua labor salió sucesivamente la vida interior de Jesucristo, la vida de San José, la vida de San Juan el Bautista y al final la vida de la sierva de Dios, la hermana María Cecilia Baig. Bergamaschi moría en 1928, antes de poder publicar los coloquios. Cecilia Baig nació en Montefiascone el 4 de enero de 1694 de Carlos, originario de Milán, y de la ilustre mujer de Viterbo, Clemencia Antonini, los cuales tenían otros 4 hijos, Pedro, Constanza, Víctor y Cecilia Margarita. Las páginas de la autobiografía nos dan a conocer a una niña lista, vivaz, pero desde sus primeros años irresistiblemente atraída por la oración. Recuerdo muy bien que a los 5 años, al volver de la escuela, en algún lado angosto del camino, donde no podía ser vista por nadie, decía al Señor que me hiciera toda de Él y me diera su amor, y aquí desahogaba todos mis afectos y me quedaba por algún tiempo. Después de un breve periodo en el que sintió, nos cuenta la misma Cecilia Baig, la fascinación de una compañera trivial y el atractivo de los afectos humanos, pero sin llegar nunca a realizar el mal, decidió definitivamente entregarse a Dios e hizo un primer intento de vida religiosa con las hermanas religiosas cistercienses de Viterbo. Salida de allí, entró al monasterio de las religiosas de San Benito en Montefiascone el 12 de abril de 1713. Después de haber sido maestra de las novicias y vicaria, fue elegida abadesa el 10 de julio de 1743 y estuvo en el cargo casi ininterrumpidamente por un 20. Atravesó, como todos los místicos, toda clase de pruebas internas y externas, desde persecuciones sutiles de las religiosas a la dureza de los confesores. De unas veces la trataban como una ilusa, otras veces le aseguraban que su experiencia venía de Dios. Y siempre salió de todo eso con una humildad y un desapego de sí, que son por sí solos una buena recomendación acerca de la sinceridad de las obras. Las muchísimas páginas en las que cada día, por obediencia, anotaba esta excepcional vida espiritual suya, a veces, como declara, con extrema resistencia y siempre con la angustia de engañarse y por lo tanto de estar engañando. Mientras tanto, devolvía la paz entre las que la discrepaban, elevaba el tono espiritual de la comunidad, se ofrecía para expiar por los que la ofendían. Moría a 71 años, el 6 de enero de 1766. Esta mañana, después de la comunión, sentía cómo nuestro querido San José apoyaba su mano sobre mi cabeza en señal de su amor y protección y me decía:
Hija, Jesús te ha elegido para manifestar al mundo su vida interior, y su madre y yo, con Jesús, te hemos elegido para escribir mi vida, y está segura que escribirás todo con suma verdad, tal como sucedieron los hechos. ¿Cómo nos sentimos nosotros los del siglo de la técnica frente a un lenguaje como este? Tenemos que confesarlo. La primera tentación que nos asalta es un sentido de desorientación. ¿Cómo aceptar así a sangre fría unas páginas en las cuales lo sobrenatural parece hacerse palpable y evidente, hasta llegar a chocar con nuestra susceptibilidad de pensadores modernos, a los cuales, en el mejor de los casos, resulta imposible aceptar la existencia del mundo invisible, a condición de que permanezca invisible y no descienda a situaciones concretas? Recordemos antes que nada que el lenguaje de los místicos, y así fue sin más la hermana Cecilia Weig, aunque no entendemos aquí, ni podríamos hacerlo, dar juicio sobre el tipo de revelación o sobre su grado de credibilidad. Es un lenguaje arduo, porque es bien difícil, pues, descubrir bajo el condicionamiento del instrumento humano el origen de la inspiración sobrenatural. Arduo también, por otro motivo, es que los místicos, estos astronautas del espíritu, se salen de nuestras dimensiones, y tan solo tratando de ponernos en la misma sintonía, por así decir, es que podemos muy humildemente llegar a entender algo. Una experiencia que podría tal vez ayudar al lector a ponerse en sintonía sería aquella de visitar algunas partes, las antiguas, no remodeladas, del monasterio donde esta mujer vivió, oró y escribió su aventura espiritual y humana. Quedan algunas viejas escaleras, las gradas extraordinariamente desgastadas por el tiempo y por los pasos de generaciones de religiosas. Queda la pequeña huerta con sus enormes muros de protección y las huellas de capillitas y ermitas. Quedan sobre todo, y se encuentran casi a cada paso, imágenes de Cristo, cuadros, bustos, yesos, pero siempre del Cristo, un Cristo martirizado, atado, flagelado, angustiado. Una espiritualidad, por cierto, menos pascual que la nuestra, pero que nos hace sentir ensimismados, como la oración de aquellas religiosas no debía ser la devoción de una hora, sino vivir con el Cristo. Es en un clima como este que tenemos que hojear los escritos autógrafos de la hermana Weig. Páginas y páginas de amarillentos y olvidados pergaminos, recubiertos por una caligrafía sorprendentemente ágil, igual, sin borrones ni correcciones. Se tiene la impresión de una persona que no se ha detenido a reflexionar y que escribe según un criterio seguro, casi bajo dictado. Y cuando después de haber entrado en una atmósfera semejante, se encuentran afirmaciones de esta clase. Digo pues a quien leerá esta obra, que crea por cierto en esta materia solamente escrita por mí, pero vista toda y dictada por una voz interior, de un modo admirable y particular. Se queda uno pensativo, tanto más que la hermana Weig sigue con un tono de dolorosa sinceridad. Pues confieso en verdad ser yo el canal de barro despreciable por el cual la divina bondad se complace hacer fluir las aguas saludables de sus divinas gracias y de su doctrina celestial. Si luego, pues, como he dicho, sea así, porque yo por mi indignidad no sé llegar a creerlo, sino con mucha dificultad y con gran temor, estoy siempre afligida por el temor de ser engañada, y de este temor me sirve a mí de cruz. Estas son las pocas observaciones que hemos querido anteponer
a la impresión solicitada por muchos de la vida de San José de María Cecilia Weich. Definir el límite entre la obra del instrumento humano y por lo tanto necesariamente limitado e insuficiente, y la verdad por él transmitida, no está, lo repetimos, en nuestras posibilidades y ni siquiera en nuestras intenciones, tanto más que la Iglesia, con gran sabiduría, no toma fácilmente posición en los casos de revelación privada, pero entre las voces, pocas pero existentes también en estos años, que nos hablan el lenguaje sobrenatural, podemos insertar la voz de María Cecilia Weich, porque en un tiempo caracterizado por el cuestionamiento y el rechazo de toda autoridad, a nosotros nos parece, como al santo cardenal Schuster, que vuelve a proponer el valor profundo de la obediencia en la vida humana. Pero para llegar a comprenderlo, hace falta también el gran valor de ser sencillos. Las religiosas de San Benito del monasterio de San Pedro Montefiascone. Introducción de la sierva de Dios. Al tener que dar comienzo para escribir la vida del glorioso patriarca San José, confieso la insuficiencia y mi indignidad, y que yo de este santo nunca he leído cosa alguna, habiendo oído solamente ese poco que Jesucristo se ha dignado manifestarme en la misma manera en la cual se ha dignado manifestarme su vida interior. He sentido cierta resistencia al escribir esta vida, pero animada por la gracia divina y por las promesas que me han sido hechas por el Esposo Divino de asistirme de una manera particular, como también de la santa obediencia y de la gracia que el Santo me hizo de restituirme la salud y liberarme de una fuerte palpitación del corazón, me pongo a escribirla, tal cual me ha sido manifestada por Jesucristo, y ruego a quien la leerá para que no se viera escandalizado si es que yo me llamo esposa predilecta de Jesús, porque este título de honor Él mismo me lo ha dado una y más veces, puesto que también se ha dignado cambiarme mi apellido, ordenándome para que me llamara María de Jesús. No se sorprendan, pues, si Jesús se ha dignado honrarme de esta manera, porque es propio de su bondad favorecer a los pecadores que se convierten a Él. Ahora mucho más se ha dignado favorecerme, siendo la más grande pecadora del mundo, haciendo con esto resaltar aún más su infinita misericordia y bondad, de modo que aún más los pecadores tomen ánimo y confíen en su bondad y de corazón se conviertan a Él, como espero hacer yo, criatura miserable y muy indigna pecadora. Tomo 1, libro primero. Desde el nacimiento de José hasta la encarnación, 23 de enero de 1736. Los padres del santo. Habiendo Dios destinado como esposo de la madre de su unigénito al glorioso San José, quiso también que se asemejara mucho a la misma, tanto en sus orígenes como en la patria, y mucho más en las virtudes de ella, ocupándose el Altísimo de formarlo tal cual convenía para hacerlo digno esposo de la Divina Madre. El padre de San José era originario de Nazaret y la madre de Belén, y unidos estos en matrimonio, se quedaron a vivir en Nazaret. Jacob se llamó el padre y Raquel la madre, personas de una vida muy santa, e iguales tanto en la nobleza como en las virtudes. El padre fue de la estirpe y linaje de David. La madre fue de la misma descendencia.
permitió Dios que sean por algún tiempo estériles, porque quería que nuestro José fuera hijo de oración. Y por lo tanto, sus padres hacían muchas limosnas a los pobres, como también en el templo de Jerusalén, a donde iban a menudo a orar para pedir a Dios la suspirada prole. Y Dios no tardó mucho en consolarlos. Habiendo ido un día al templo para ofrecer muchas limosnas, la madre tuvo una gran fe que Dios la habría escuchado y consolado. Al regresar de Nazaret, concibió a nuestro José, y en ese tiempo se vieron sobre su casa 3 resplandecientes estrellas, una de mayor sublimidad y resplandor que las otras, manifestando Dios con estas señales cómo nuestro José debía formar la Trinidad en la tierra y ser jefe de la Sagrada Familia. Sin embargo, Dios permitió que no fuera conocido este prodigio, de modo que estuviera escondido el misterio y la suerte del santo. Al estar pues la madre encinta de nuestro José, experimentaba un gran consuelo y se iba siempre ejercitando en actos de mayor virtud. Nuestro José, con el alimento que le daba la madre, se empapaba también de las virtudes y devociones que ella practicaba, de modo que también desde el seno materno traía junto con el alimento las nobles virtudes de su buena madre. Luego creció mucho la virtud, la devoción y la alegría de sus padres, cuando Dios les reveló el oculto secreto por medio de un ángel que habló a ambos en sueño. Esto es, manifestó a la madre cómo el niño que ella llevaba en su seno habría tenido la suerte de ver al Mesías prometido y de tratar con él, que sin embargo lo criara con gran precaución y cuidado, que le pusiera el nombre de José y que sería grande delante de Dios. Lo mismo dijo al padre, también en sueño, ordenando sin embargo a ambos que guardaran oculto el secreto del rey y que no lo manifestaran ni siquiera a su hijo, sino que solo lo hablaran entre sí, para consuelo de su espíritu y para estar unidos ambos, agradecer a Dios y criar bien al niño, como también hacerlo instruir en la Sagrada Escritura. Llenos de alegría los padres de nuestro José por el misterioso sueño, se conversaron juntos acerca de lo sucedido y al encontrarse dignos ambos del mismo sueño, dieron cariñosas gracias a Dios y se animaron en la práctica de las más heroicas virtudes, y puesto que eran sabios y muy prudentes, conservaron dentro de sí el secreto, sin nunca manifestarlo a nadie, obedeciendo a cuanto el ángel les había ordenado. La madre luego se ejercitaba en el tiempo de su gravidez en ayunos, oraciones y abundantes limosnas, agradeciendo a Dios por el don que le había hecho de la suspirada prole y suplicando la ayuda divina, de modo que diera a luz con toda facilidad al niño. La madre llevó con gran dicha su gravidez, no siendo molestada demasiado por las acostumbradas angustias y padecimientos. De todo daba gracias a Dios, reconociendo con mucha gratitud los divinos beneficios. Lo mismo hacía el padre José, el cual gozaba mucho de la gracia de Dios, hecha a su esposa, de llevar al niño con tanta facilidad y consuelo, y ambos daban gracias a Dios. Capítulo 2. Nacimiento y circuncisión. Nacimiento y circuncisión. Habiendo llegado el tiempo del nacimiento de nuestro José, su madre se preparó con más fervientes oraciones,
hasta que llegado el afortunado día, lo dio a luz con gran facilidad, quedando muy consolados tanto sus padres como también quien los asistía. Nuestro José tenía un aire angelical, grave y sereno, y aunque en esa edad tan tierna no se pueden distinguir en los otros niños las facciones del rostro, en cambio, en el rostro de San José fácilmente se las podía distinguir. Solo al mirarlo causó en todos un gran consuelo, y sobre todo en sus padres, que al verlo así se confirmaron en la verdad de cuanto el ángel les había dicho en sueño. Acabadas las funciones que en dichas circunstancias suelen hacerse, la madre se dedicó a dar gracias a Dios de un parto tan feliz, y después de haberse hecho traer el niño, lo ofreció a Dios con el deseo de dedicarlo al servicio del sagrado templo de Jerusalén. Pero Dios ya lo había destinado a hacerlo custodio del templo vivo, y animado del Espíritu Santo, esto es, de la Madre del Verbo Divino. Sin embargo, el Altísimo mucho se complació en el deseo y en el ofrecimiento de su madre, y si no aceptó y escuchó sus deseos, fue para elevarlo a un lugar aún más alto. Se difundió la fama por toda Nazaret acerca del nacimiento del niño y de sus raras facciones, y de su parecido con los ángeles del paraíso. Todos se alegraron y festejaron el nacimiento del niño, llenando a todos de una insólita alegría y de júbilo de corazón. Resplandecieron luego maravillosamente las 3 estrellas que brillaban sobre la casa de sus padres en el nacimiento de José, haciéndose ver de nuevo, aunque de paso. Nuestro José abrió los ojos y los fijó hacia el cielo, teniéndolos por algún tiempo fijos en él, como asombrado en mirar la grandeza de la señal que Dios daba al mundo de su nacimiento. Al cerrarlos, luego no los abrió más hasta el tiempo debido, y esto fue admirado por todos con gran asombro y estupor. Luego el niño estaba con gran tranquilidad y placidez, causando en todo mucho consuelo a sus padres y sobre todo a la madre, la cual lo alimentó con júbilo y alegría y con mucho celo. Aunque en esa tierna edad no permitía que se acercaran a hacerle las acostumbradas caricias que suelen hacerse a los niños, retirando siempre su rostro en acto de rechazarlas, mostrando también en esa tierna edad cómo tenía que guardar sin mancha el candor de su pureza e inocencia, y solo a sus padres les permitía alguna demostración de amor cordial, aunque éstos iban muy cautelosos al ver cómo el niño evitaba esos mismos y demostraciones de afecto. Llegado el 8º día, hicieron circuncidar al niño según la costumbre de los judíos y el mandato de la ley, y le pusieron el nombre de José, estando mutuamente de acuerdo sus padres acerca de ello. Al circuncidarlo, el niño lloró, pero pronto secó las lágrimas, porque Dios le apresuró el uso de la razón en el acto de la circuncisión, habiendo sido quitada la mancha que había contraído por el pecado original, estando en gracia y amistad de Dios, sin esa mancha que lo podría volver desagradable a sus ojos, fue adornado por Dios de muchos dones y del uso de la razón, por la cual conoció José a su Dios y lo adoró con profunda adoración, doblando su pequeña cabecita mientras su rostro se iba tranquilizando totalmente. Con gesto sonriente y majestuoso, se alegró mostrando también al exterior el gozo de su espíritu. Conoció el beneficio que Dios le había hecho y le rindió gracias afectuosas, y se ofreció totalmente a él. Luego fue dado a José, por parte de Dios, además del ángel de su guarda,
también otro ángel que le iba hablando en el sueño muy a menudo y lo instruía acerca de todo lo que tenía que hacer para agradar más a su Dios. Nuestro José estaba a esa tierna edad con el uso de la razón, de la cual se servía para conocer, alabar y agradecer a su Dios que tanto lo había favorecido, sufriendo la incomodidad de esa tierna edad con gran paciencia. A menudo el ángel le avisaba que ofrezca a Dios esos padecimientos que sufría al estar apretado entre las vendas, y el niño lo hacía en agradecimiento de los favores que Dios le compartía, y a Dios eran muy gratos sus sufrimientos. Luego, el niño llegaba a percibir cómo su Dios era muy ofendido por los hombres. Por lo tanto, a menudo lloraba, aunque sin tanto ruido, para no causar pena a sus padres. Le ofrecía a Dios esas lágrimas inocentes, así como a su ángel. Cuando hacía esto, recibía de Dios mayores luces y gracias, y él no dejaba de dar gracias a quien tanto lo estaba beneficiando. Cuando la madre lo envolvía, se veía a nuestro José con el rostro cubierto de un rojo carmesí y con los ojos cerrados, en acto de mostrar disgusto de ser vendado y ser visto. Y la madre en esto iba con mucha prudencia y mucha cautela, para no causar pena a su hijo, que muy bien conocía cómo en él la gracia divina hacía admirables prodigios, siendo también ella un alma muy iluminada y adornada de gran virtud. Nuestro José, al tomar la leche de su madre, se llenaba siempre más de sus virtudes, y con ella se mostraba, más que con los demás, muy encariñado y complacido por el alimento que le daba. Se le mostraba muy alegre y jovial, porque veía en ella las raras virtudes y entendía cómo con la leche que tomaba de ella se le participaba también sus virtudes. Fue luego nuestro José de un óptimo temperamento y enriquecido de dones naturales, y más aún de dones sobrenaturales. Iba creciendo maravillosamente, tanto en el cuerpo como en el espíritu. En el cuerpo por el buen alimento que recibía de su madre, la cual también gozaba de óptima salud. En el alma, por los continuos dones que recibía por parte de la gracia divina y generosidad de su Dios, que lo iba formando según su gusto y según su corazón, para volverlo luego digno esposo de la madre del Verbo Divino. Conocía el niño las gracias que Dios recibía continuamente y se mostraba grato con los acostumbrados actos de agradecimiento. Apenas tuvo la capacidad de amar, nuestro José la empleó toda en el amor hacia su Dios y sumo bienhechor, al cual mucho le debía por todos los dones que le había concedido. Capítulo 3. Presentación en el templo. Al cumplirse los días establecidos por la ley para las mujeres que debían purificarse, fueron los padres de nuestro José a Jerusalén, la madre para purificarse y para ofrecer a su niño y luego rescatarlo, como estaba prescrito en la ley. Ellos llevaron grandes regalos al templo, no solamente lo que los otros acostumbraban llevar, sino mucho más, en acto de agradecimiento por el beneficio recibido de Dios de la suspirada prole. En este viaje nuestro José manifestó una insólita alegría y jovialidad de rostro, que fue muy bien advertida por sus padres, de modo que ellos también se llenaron de consuelo al ver a su pequeño niño tan alegre y dichoso. Entendían muy bien cómo la gracia divina se iba difundiendo en el alma de su hijo, y que si tanto obraba en esa tierna edad, tantos mayores progresos habría hecho con su crecimiento. De esto daban gracias al Altísimo, y tenían motivos para aumentar en ellos
el amor y gratitud hacia Dios y para dedicarse siempre más en las prácticas de las virtudes. Al llegar al templo, se purificó la madre de San José y en ese acto recibió grandes luces de Dios, por medio de las cuales conoció más claramente cómo Dios había enriquecido de dones a su Hijo. Lo presentó al sacerdote, y el sacerdote, al recibirlo en sus brazos y presentarlo y ofrecerlo a Dios, experimentó una insólita alegría y consuelo en su espíritu, y fue iluminado por Dios interiormente y conoció cómo era querido por Dios ese niño que Él le presentaba. Nuestro José acompañó el ofrecimiento de sí mismo a Dios, entregándose totalmente a Él y de buen corazón. En este acto, abrió los ojos hacia el cielo y se quedó durante todo el tiempo en una posición como abstraído y absorbido en Dios. Recibió entonces de Dios la gracia santificante con una clarísima luz para reconocer el noble y sublime don que Dios gratuitamente le hacía en el acto, en el cual él todo se había entregado a Dios. Después de haber conocido el gran don, se mostró agradecido a su Dios y lo agradeció cariñosamente. Sus padres rescataron al hijo con las acostumbradas monedas que se daban para ello. El sacerdote, al devolver el hijo a la madre, dijo que lo criara también alegremente y tuviera un cuidado particular, porque había conocido que ese niño era muy querido por Dios y que será un gran hombre, que causará un consuelo a quien lo hubiese tratado por la noble condición natural que se veía en él. Y esto se cumplió, porque no solamente causaba consuelo a quien trataba con él, sino que también se beneficiaban sus fieles devotos, puesto que Dios lo había destinado como abogado de los moribundos, como se dirá en su lugar. Sirve a todos en estos de gran consuelo y alivio en sus agonías. Después de haber recibido al niño, sus padres rindieron gracias a Dios, llorando con el afecto tierno y jubiloso de sus corazones, y se lo llevaron a su pueblo como un tesoro y un regalo sublime que Dios les había dado. Nuestro José estaba todo tranquilo y como ensimismado, haciendo actos de agradecimiento a su Dios, gozando y alegrándose por la gracia recibida, por medio de la cual iba haciendo grandes progresos en el amor hacia su Dios, creciendo siempre a pasos de gigante en la virtud. Y aunque en esta tierna edad no le fuera permitido practicar esas virtudes que tanto amaba, a pesar de todo, las iba desde entonces practicando con el deseo, hasta que luego, al llegar a adulto, las practicó con las obras, obrando siempre con toda la perfección, como se dirá.